Hola, esto es Historia con la profe Elier. Vamos a continuar enfocando el tema de la colonia china en Avangares. El grupo de los chinos que estuvieron ubicados con sus negocios en la calle del Comercio tuvieron la valentía de favorecer a muchas mujeres muy pobres que empezaron con una pequeña industria casera de fabricación de ciertos productos que tuvieron gran aceptación. La mayoría de ellos eran productos de repostería, podríamos llamar, relacionados con el cultivo del maíz. Por ejemplo, de los más apetecidos por la población eran las rosquillas, los rosquetes y también las empanadas que rellenaban con azúcar y queso. Además de eso, siempre se agregaban los famosos suspiros que hacían con las claras de huevo y también algunos panes caseros que vendían en los negocios de los chinos. Todo eso se vendía rápidamente y favoreció que algunas mujeres muy pobres pudieran sacar adelante a sus familias. Eso fue una actividad innovadora porque lo primero que se hacía antiguamente en los primeros años de la explotación minera, el día de pago, era que algunas mujeres se atrevían a poner mesas con ventas en la calle del Comercio cuando llegaba la mayor afluencia de los mineros, y vendían lo que ellas llamaban cenas, arroz con leche, atolillo, que era hecho de arroz también, un postre, y que eso hacía que también tuvieran una oportunidad para salir adelante. En los negocios de los chinos también se dio una característica muy peculiar. Les voy a contar de qué se trata. En algunos de esos negocios había patios de cemento que utilizaban los chinos para asolear el arroz, los frijoles, el maíz y también el café en grano que compraban a los caficultores que ya iniciaban ese cultivo en la zona alta de Avangares. Todo eso permitía que se diera un intercambio muy importante de tipo comercial en la comunidad y los pueblos que ya empezaban a surgir en las vecindades. Pero además, en esos patios de cemento se encontró la manera de obtener ahí un aprovechamiento en esparcimiento, y era que se realizaban bailes populares a los que asistían toda clase de personas. Sin embargo, había ciertos bailes, por ejemplo, en el Salón de Apuy o en el Salón de Acón, que eran los patios de asolear arroz. Ahí solamente podían entrar con una entrada, una invitación, porque eran los llamados en aquellos años de los 20 y los 30, los bailes de la sociedad. ¿Y saben cómo se organizaban? Las muchachas, contaba niña Gloria Megbel, mi mamá y otras damas de aquella época que vivieron parte de esa tradición, organizaban un baile que se llamaba el baile del 15 de septiembre. Todas las muchachas iban vestidas con trajes de campesinas. En otra oportunidad hacían un baile celeste. Todas era obligado que fueran vestidas del mismo color. O después inventaban que iban a hacer los trajes solamente con un tipo de tela, como el organdí. Y así característicamente iban relacionando cualquier actividad o festividad para llevar a cabo esos bailes que eran muy sonados. Después de eso, en otros salones más populares, pues llegaba también otro tipo de personas a las que no podían asistir a los bailes de la llamada en esa época sociedad. En el pueblo se tuvo el privilegio, además de que fue un miembro de la colonia china el primero que tuvo un estudio fotográfico. Ese se llamó Salvador Chino. Era un gran aficionado a la fotografía y les voy a mostrar una fotografía en la que se ve el sello que tenía él en relieve que le ponía a las fotos. Es muy probable que en muchas casas también existan fotos viejas que hizo Salvador Chin y que no conocemos. Además, él emigró ya en los años 40 hacia Nicoya y allá tuvo su familia. También es posible, según se sabe, que en su familia conserve fotografías que son de gran interés para estudiar esa etapa de la historia de las juntas y de las minas de Avangares, lo cual no conocemos, pero que sería muy interesante que en algún momento
pudieran llegar a manos de personas que las valoren para darlas a conocer. En la colonia china también vamos a encontrar algunas personas que habitaron en otras regiones. Uno de ellos muy destacado, considerado pionero de Colorado, fue un chino que viajó desde Cantón y llegó a Punta Arenas. Recordemos que la mayoría de los chinos llegaban por medio del puerto de Punta Arenas. Parece ser, según me contó un hijo de José Chang Taichen, conocido como José Sin en Colorado, me contó que su papá llegó a Punta Arenas y ahí había un chino que siempre se preocupaba por ayudar a los que llegaban nuevos a la colonia y por tratar de ubicarlos para que tuvieran un trabajo donde desempeñarse. A su papá, José Sin, le apoyó para que viajara por la costa y escogiera un lugar donde ubicarse. Él llegó hasta lo que era Colorado, un Colorado incipiente, según parece eran apenas 3 o 5 casas las que había y una pequeña plaza, y él se ubicó ahí y el amigo de apellido Wong le ayudaba mandándole la mercadería hacia el puerto de Manzanillo. Era poca mercadería, el comisariato que puso era pequeño y él llegaba con una carreta y ahí cargaba en Manzanillo toda la mercancía que llevaba para el comisariato. Se considera que fue uno de los pioneros importantes en la zona de Colorado porque él no solo impulsó el comercio, sino también se dedicó a otras actividades relacionadas con el campo porque le gustaba mucho la ganadería, tenía su hato de ganado y cuando empezaba incluso recogía, compraba gallinas y compraba cerdos que mandaba a vender a Punta Arenas, facilitando que también otros campesinos que estaban ya ubicados cerca pudieran hacer ese tipo de comercio. Eso es algo muy importante reconocer y él se casó con una oriunda de esa zona que se llamó doña Facunda Gutiérrez, con quien tuvo 5 hijos, uno de ellos pionero y muy impulsor del progreso de Colorado es don Isidro Gutiérrez. También vamos a mencionar, entre otros aspectos importantes, que en las juntas hay un barrio que tiene nombre chino. No se llama barrio chino, pero se llama barrio Taiwán. Ese barrio se originó gracias al impulso que le dio don Manuel Bonlin, quien era originario de la China, llegó a Punta Arenas y de ahí se dirigió a la zona de Avangares, atraído por el auge de la minería en esta región. Cuando llegó, estuvo de socio como comerciante con don Alfredo Chang y se hizo cargo del negocio que estaba al frente de Silón y compañía y que había pertenecido a don Mario Segnini. En ese negocio él se estableció como socio y estuvo muchos años trabajando en el comercio. Posteriormente encontró que una de sus habilidades era la de ser constructor de casas, algo que enseñó como un arte a algunos de sus hijos que se dedicaron a colonizar y a ver cómo podía urbanizar una sección de terreno ya saliendo de las juntas que conocemos como barrio Taiwán. Así que a él le debemos el mérito de ser el fundador del barrio Taiwán y a sus hijos pues de ser impulsores también del desarrollo urbanístico de esta región de Avangares. Como ven ustedes, el aporte de los chinos ha sido muy notorio en nuestra comunidad, muy valorado. Muchos de ellos se fueron cuando la compañía minera tuvo su decadencia, más o menos a fines de los años 40, algunos a Punta Arenas, a la zona sur, Juanicoya y algunos otros a Caña, pero los que quedaron aquí son los que tienen el corazón de avangareño. Nos vemos la próxima vez para hablar de la colonia libanesa.